Capítulo 23. El cuento. Hoy os voy a contar un cuento, dijo la profesora nada más entrar en clase, y todos nos pusimos a reír. La verdad es que nos hizo gracia eso de que nos contaran un cuento a nosotros, a nuestra edad. Veréis, continuó, la literatura no es solo novela, o teatro, o poesía. Una parte muy importante de la literatura son los cuentos. Antiguamente, cuando nadie sabía ni leer ni escribir, muchas historias se transmitían a través de cuentos. Por ejemplo, los cuentos se utilizaban para dar lecciones a la gente, para enseñar. En ese momento cogió un pequeño libro y buscó una página. Ese libro se titula Cuentos para entender el mundo 2. Aunque quizá no lleguemos nunca a comprender de todo el mundo, el cuento que os voy a contar hoy sí que os puede servir para al menos intentar comprender un poco mejor el instituto, incluso esta clase. Este cuento se llama No es mi problema y es una versión de un cuento popular. Y empezó. Un ratón que vivía en una granja estaba buscando comida cuando, de pronto, a través de un agujero observó que la granjero y su esposa estaban abriendo un paquete que acaban de comprar. En cuanto sacaron lo que había en su interior, el pequeño roedor se escandalizó, pues no era otra cosa que una trampa para ratones. Asustado se fue corriendo para avisar al resto de los animales de la granja. ¡Han comprado una ratonera! ¡Han comprado una ratonera! Gritaba. Las dos vacas, que en ese momento estaban pastando tranquilamente, le contestaron. Vaya, ratón, lo sentimos mucho. Sé que puede llegar a ser un gran problema para ti, pero como comprenderás, a nosotras eso no nos afecta en lo más mínimo. El ratón desilusionado se acercó al perro para comunicarle la mala noticia. Perro, perro, tienes que ayudarme. Los granjeros acaban de comprar una ratonera. Tienes que ayudarme a quitarla. El perro, que se encontraba descansando plácidamente en un rincón del establo, le contestó sin demasiado interés. Vaya, ratón, lo siento mucho por ti, pero como comprenderás, muy poco me afecta a mí esa ratonera. El ratón, indignado, se acercó a los tres cerdos que había en la granja para ver si esos podían ayudar de alguna forma. Cerdos, cerdos, acabo de ver que los granjeros han comprado una ratonera. Ayudadme a encontrarla para no quedar atrapada en ella. Los cerdos, que en ese momento se bañaban plácidamente en un charco de barro, le miraron con desgana. Vaya, pobre ratón, tendrás que andar con mucho ojo, pero tenéis que ayudarme. Es horrible que haya una ratón en la granja. ¿Acaso nosotros estamos en peligro? Puede ser horrible para ti, no lo dudo, pero no creo que una ratonera pueda hacernos ningún daño. Y los cerdos continúan tumbados en el barro. Y así, uno a uno, los animales se fueron desentendiendo de aquel problema, pues era algo que en principio solo afectaba al ratón. Pasaban varios días en los que el ratón andaba con muchísimo cuidado, pues sabía que en cualquier momento podían encontrarse con la ratonera y quedar atrapado en ella. No había conseguido convencer a ningún animal para que le ayudase a encontrarla y a inutilizarla, o al menos esconderla. Pero una noche, ju- de pronto se escuchó un ruido, como si la ratonera hubiese cazado algo. La granjera salió corriendo para descubrir que la ratonera había atrapado una serpiente que parecía muerta. Para intentar soltar, la serpiente pegó una sacudida y mordió a la mujer en un brazo. El granjero, agitado por los gritos de su esposa, salió corriendo y al ver lo que ocurrió, la subió en un coche rápidamente para llevarla al hospital, con tanta mala suerte que al arrancar atropelló al perro que estaba durmiendo justo debajo. Durante los siguientes días vieron muchas familias a ver a la mujer y para poder dar comida a todas esas personas.
El granjero decidió matar a los 3 cerdos que tenía. Finalmente, cuando la mujer ya estaba curada, llegó la factura del hospital y los granjeros solo pudieron hacer frente a la misma vendiendo al matadero las 2 vacas que poseían. Acabó el cuento y nos quedamos en silencio. Todos sabíamos que la profesora había leído aquel cuento por algo, por alguien. Yo era el ratón, de eso estaba seguro. Después del cuento, un chico con una pequeña cicatriz en las cejas se quedaba pensando en qué animal es él, el perro, la vaca o quizás el cerdo. Sí, seguramente el cerdo. Es el cerdo que ha abandonado a su amigo. Hace ya tanto tiempo que no le pregunta cómo está, que no habla con él, que no envía mensajes, que no quedan por las tardes, después de clase, para mantener esas conversaciones infinitas. Amigos, piensa en el significado de esa palabra. Quizás sea la próxima que la profesora analice en la clase. Amigos. ¿Qué clase de amigos es él? ¿Un amigo que no deja al otro tirar así? Sería el primero en ayudarle, en defenderle, pero ¿y él? ¿Qué pasa con el siguiente en esa guerra? ¿Dónde está el límite entre ayudar y ponerse uno mismo en peligro? Quizás son preguntas demasiado grandes para alguien tan pequeño. Y ahora, desde su mesa, lo mira. Mira a ese niño ratón que cada vez es más pequeño, que ha tropezado con tantas ratoneras durante la última semana que está como desaparecido. Se da cuenta de que fa- le ha fallado en todo, desde el primer día, desde que decidió quedarse en segundo plano, desde que decidió marcharse de su lado. Sí, sin duda es el cerdo, uno de tantos, porque no es el único que se siente así en una clase que hace tiempo que abandonó al ratón. Unos se sienten vacas, otros perros, otros cerdos, pero todos se inventan mil excusas en su cabeza para justificarse. La mejor de todas es que por lo menos ellos no son la ratonera. Él sí, él sí es la ratonera. Eso lo tiene claro. Un chico que solo tiene 9 dedos y medio, hace ya días que sale del instituto con la rabia entre los dientes. Cada vez más todo lo que está ocurriendo en clase de literatura. No sabe muy bien cómo pararlo, cómo luchar contra las palabras, pues él solo sabe utilizar los puños. Cobarde, valiente, chivato, guerreros, ardillas, dragones. Ya ves ese cuento. Todo tiene algo que ver con él. Ha pensado que de momento va a estar más inteligente. Ya, ya no va a agredirle físicamente, pues eso cada vez es más complicado. Se va a centrar ahora en en ridiculizarlo a través de las redes, a aislarlo de sus compañeros. Va a intentar que nadie hable con él, que no exista, pero se plantea un pequeño problema. Llega tarde. Durante los últimos días antes del accidente ya casi nunca me pegaban. Y eso solo tenía una explicación. Yo estaba ganando. Mi poder era cada vez más fuerte. Es verdad que cada día en casa ensayaban y ensayaban. Me consideraba y me imaginaba paseándome por cualquier sitio sin que nadie vin- me viera. Lo mismo hacía en clase, en el instituto, por la calle. Siempre intentaba pasar lo más desapercibido posible. Cada día me veía menos gente al ir al colegio. Pasaba todo lo rápido que podía al lado de los alumnos y de los padres y de las madres. Ya nadie se daba cuenta de lo que existía.
Por ejemplo, el portero del colegio ni siquiera levantaba la cabeza cuando llegaba. Cerraba la puerta y basta, como si yo nunca hubiera pasado por allí. En el pasillo ya nadie se giraba tampoco para mirarme, como si no existiera. En clase era más complicado ser invisible, porque aunque no me veían, todo el mundo sabía dónde me sentaba. Pero aún así a veces lo conseguía. Había días enteros en los que nadie me hablaba, se dirigía a mí y era como si no hubiera ido a clases. Cuando salía al recreo me quedaba en un rincón, junto a un árbol, y la mayoría de los días tampoco nadie hablaba conmigo. Nadie se acercaba a mí, ni ni sus amigos me hacían nada. Por fin lo había conseguido. Había funcionado. No me podían ver. Lo bueno de ser invisible es que ya nadie me hacía nada. No me pegaban, no me escupían, no se reían de mí. Por fin podía salir del instituto e ir tranquilo a casa sin tener que estar mirando a cada momento detrás de mí. Lo malo de ser invisible es que tampoco te ve quien quieres que te vea. Que ya no me veía. Llega el último lunes antes de que ocurra todo. Buenos días. Hoy he pensado que vamos a dedicar la clase entera a una sola palabra, dice el profesor de literatura mientras coge la tiza. Se gira y comienza a escribir grandes letras en la pizarra. Primero la E, gigante, después una M, también gigante, después una P, y así empieza hasta que todos tienen delante una palabra que conocen muy bien. Una palabra que afecta a un chico que comienza a ponerse nervioso. Sabe que esas palabras, al juntarse, van a ser más visible que nunca. Porque ahí, en la pizarra, está la palabra que le recuerda su gran defecto. A 3 mesas de distancia, en la penúltima fila, un chico con 9 dedos y medio también se pone nervioso por leerla, incluso más que el chico invisible, porque sabe que esa palabra está relacionada con su principal carencia.